Muy buenas noches, profesora de Auditoría y Gestión, compañero que llevamos la práctica dirigida. El día de hoy, para mí es un honor poder explicar, ¿no?, sobre el tema fraude y error en las empresas. Para ello he elaborado un mapa sinóptico, de las cuales voy a explicar resumidamente en qué consiste el fraude y error en las empresas, y luego voy a tocar el caso de Enron. Bien, si bien es cierto, el fraude y error en las empresas, ¿qué comprende? Comprende las actividades voluntarias e involuntarias realizadas en la actividad empresarial, que afectan directamente sus departamentos y su situación financiera. ¿Correcto? ¿Dónde se lleva a cabo estas actividades voluntarias e involuntarias realizadas en la actividad empresarial que afectan directamente su situación financiera? Muy bien, ¿no? Lo vamos a explicar, ¿no?, a través de cada concepto que es el fraude y el error, ¿no? Cuando un fraude es intencional, cuando un error es no intencional, ¿no? ¿A qué se refiere fraude intencional, no? ¿Qué cosa es? Un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, ¿no? Dolo, simulación, un acto intencional. Quiere decir que yo mismo lo premedito. Se distingue dos tipos. El primero se realiza, ¿no?, con la intención de malversación de activos. El segundo es la presentación de información financiera fraudulenta, o sea, falsa, que no es real, como acto intencionado. Bien, hemos entendido ahora. Dentro de ellos vemos tanto interno, ¿no?, que está organizado por personas de la entidad. Si bien es cierto, muchas personas que asumen a veces los cargos, ¿no?, se dan dentro de la misma empresa porque, bueno, ¿no?, van con otros fines, ¿no? Externo, el personal de la entidad usando fuentes externas, ¿no? Bancos, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de hacer movimientos, ¿no?, donde la empresa no tiene información y solamente la persona que la ejecuta, y trata de, pues, obviamente, tapar, ¿no? Tapar, camuflar, lo que se llama coloquialmente. ¿Cuáles son las causas, no? Primero, la falta de controles adecuados, ¿no? ¿Qué está pasando con OSI, no? La baja o alta rotación de puestos, ¿no? No están, este, se podría decir, no se está tratando de motivar a un trabajador a que pueda ascender progresivamente, ¿no? Simplemente se le da la confianza a alguien y, bueno, pues abusa, ¿no? Abusa de confianza. Existencia de activos de fácil conversión, ¿no? Eh, Bien, vamos a explicar ahora el tema del error, ¿no? El error, considerado consecuentemente de fallos matemáticos, ¿no? Uno se puede equivocar, ¿no? Administrativos en los registros, con las irregularidades en los estados financieros pueden ser resultado de estos, ¿no? Los resultados pueden ser de omisión, no son intencionales, no ha sido a propósito, no lo han premeditado, ¿no? E intencionales, desfalcos y falsificaciones de registro, también se puede dar, ¿no? Las intencionales. ¿Cuáles son las acciones fundamentales dentro de este error, no? Tenemos la prevención, desarrollar controles para impedir la situación. Tenemos que contrarrestar para prevenir. ¿Qué cosa? Controles para impedir la situación, para que no se esté suscitando estos errores. Detección que sea oportuna mediante los controles de prevención, ¿no? Detectar, ¿no?, al momento de que se va a cometer un error, ¿no? Y verificar siempre, constantemente, una o dos o tres veces, ¿no?, de que todo, en este caso, que no sucedan irregularidades en los estados financieros. Bien, en conjunto, el fraude y el error están basados, ¿no?, están explicados en la NIA, esa 240, ¿no?, que nos dice responsabilidad del auditor de considerar el fraude y error en auditoría de estados financieros. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice? En los estados financieros se publica información falsa de forma intencionada. Eso lo sabemos, bueno, por muchas experiencias que hemos podido rescatar, ¿no? Y vamos a ver esto también, ¿no?, en el caso Enron más adelante. No se publica información falsa de forma intencionada, haciendo que una persona interesada en, ¿no? Interesante, ¿no?
en esto tome decisiones erradas. Muy interesante, ¿verdad? También nos dicen, ¿no? También nos dice que el auditor deberá, ¿qué nos dice? El auditor deberá planear la auditoría del modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultados del fraude, error, ¿no? El auditor que dice debe planear la auditoría de modo que exista una expectativa razonable, ¿correcto? Sabemos que el auditor, pues, es la persona, ¿no?, encargada de ver, primero enfocarse en las debilidades, ¿no? En el caso de, por ejemplo, elaborar la de auditoría, y también es como buscar, ¿no? Eh, la una metodología adecuada de cómo tratar de ganarse la confianza de, en este caso, de los funcionarios, ¿no? Que están, ¿no?, llevando a cabo, ¿no?, su labor en la empresa, ¿no? Entonces, que debe haber una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultantes de fraude. Interesante, ¿verdad? Bien, ¿qué más nos dice? Esta norma define, ¿no? Ahorita, esta norma define, estamos hablando, ¿no?, acerca de la NIA 240, ¿correcto? Fraude y error, e indica que la responsabilidad de la prevención y detección de los mismos radica en la administración razonable de estas anomalías importantes resultantes de fraude y error. Interesante. Bien, ahora vamos a ver el caso práctico Enron, que es muy conocido, lo he tocado este tema, ¿no? Y me ha parecido muy interesante. Es más, ¿no? Hemos visto también el video de las cuales se suscitan. Pero vamos a hacer un breve resumen referente a este caso práctico. Los antecedentes del caso Enron son tomados de trabajo realizado por el señor Alfredo Adam, ¿no?, quien destaca la reseña histórica de la empresa y los actos que conllevan al fraude. Asimismo, da a conocer los responsables del escándalo y los hechos posteriores al descubrimiento del fraude. Vamos a describir la empresa, en qué consiste, o a qué se dedica la empresa, ¿no? O se dedicó, ¿no? Ahí tenemos, bueno, obviamente ya muchos lo conocemos, pero me ha impresionado este tema de caso Enron, ¿no? Nace en el año 1985 de la fusión de Houston Natural Gas, Internord, ¿no? Es una fusión de dos empresas, ¿correcto? Su actividad primaria consistía, ¿qué cosa? En la conducción de gas natural por medio de gasoductos, ¿no? A través de diversas contrataciones de personal con experiencia bancaria y financiera, convertían a la actividad del conductor de gas a la de un banco de gas. Interesante, ¿no? Ya empezó a crecer, ¿correcto?, mediante la negociación de futuros y otros instrumentos derivados. Con este éxito y apoyados en la desregulación de los servicios eléctricos, crea el equivalente de un banco de electricidad. Excelente. Los ingresos de su división Enron Capital and Trade Resources, que manejaba estas transacciones, se incrementan de 2.000 a 7.000 millones de dólares. Increíblemente, estamos hablando del 250%, ¿no? Increíblemente, ¿no? Solo en esta división su personal aumentó de 200 a 2.000 personas. Imaginemos que aumentó se podría decir, el 1.000%. Increíble, ¿no? Cómo creció rápidamente de solamente ser, ¿qué cosa? Un conductor de gas, luego pasé a ser un banco de gas y luego llegó a ser un banco de electricidad. Es interesante cómo crece esta empresa. Con el éxito de su incursión en gas y electricidad, Enron se lanza a los mercados de carbón, papel, acero, empieza a invertir, ¿no? Y, y aún más las predicciones del clima, con gran crédito y prestigio de que gozaba y con el enorme poderío que le daba su capitalización en el mercado. Enron no solo era intermediario, sino que se obligaba, ¿qué cosa? Como contraparte en las transacciones, garantizando los precios y los términos contratados. Hacia finales de 1999 funda Enron Online, o sea, Enron en línea, y comienza a negociar en Internet con un gran éxito, pues realiza operaciones de venta de bienes en línea hasta por un importe de 335.000 millones de dólares. Un año después, Enron y Blockbuster, ¿no?, la compañía más grande de renta de videocassettes, anuncian una alianza para transmitir películas por Internet. Interesante, ¿no? Enron empieza ¿a qué cosa? A negociar por Internet, empieza a crecer y empieza a fusionarse con Blockbuster, ¿no? ¿No? ¿A qué se dedicaba? A la renta de videocassettes, ¿no? Películas por Internet, lo que hoy en día pues vemos
el Netflix, ¿no? Obviamente. Lo más similar al Netflix, ¿no? Lo más valioso de Enron eran sus acciones, no sus activos ni sus derivados, ¿no? Como varita mágica, la emisión de acciones le permitía comprar lo que quisiera, incluso compensar a sus funcionarios. ¿Qué cosa es compensar? Incrementarles, darles un incentivo más, ¿no? Por este tema de de haber crecido rápidamente, ¿no? A un 1000%, ¿no? Un 250%. De igual manera alcanza el mayor valor de venta de sus acciones de mercado, de 2000, con un valor de $90.56, para posteriormente iniciar una caída, ¿no? Que en noviembre de 2001 llega a menos de 26 centavos. Imaginariamente, casi $100 valía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa valía? Una acción, ¿correcto? Entonces, pero luego 26 centavos, enormemente, dejando de cotizar por haber rebasado el límite inferior de $1. El impacto de esta situación en el índice Dow Jones fue de una caída del 6.2%. Vamos a ver los datos relevantes del fraude, ¿no? Hechos que facilitaron el fraude. Hechos que facilitaron el fraude, la desregulación del sector de servicios eléctricos. No hubo una correcta supervisión, correcto monitoreo, por eso es que se vino abajo el tema. Hubo un fraude, ¿no? No hubo un control, se podría decir, consecuente, ¿no? Procedimientos de la NIA 240 no realizados. Consideración de factores de riesgos de fraude, ¿correcto? Actividades de procedimientos no realizados, ¿no? Hemos visto la necesidad de cumplir de terceros para obtener financiamiento adicional de capital, puede crear una presión para cometer fraude. La concesión de bonos importantes si se cumplen metas poco realistas de utilidad puede crear un incentivo para cometer fraude. Un ambiente de control poco efectivo puede crear una oportunidad, ¿no? Para cometer fraude. Interesante, ¿verdad? Luego también tenemos la necesidad de cumplir las expectativas de terceros para obtener financiamiento adicional de capital. Puede crear una presión para cometer fraude. Interesante cómo se ha venido desarrollando, ¿no? En este caso, también tenemos, ¿qué cosa? La incursión en mercados poco favorables para la empresa. Consideración, ¿no? De factores de riesgo de fraude, obviamente. La concesión de bonos importantes si se cumplen metas poco realistas de utilidad puede crear un incentivo para cometer fraude. Un ambiente de control poco efectivo puede crear una oportunidad para cometer fraude también. Un ambiente. ¿No? Mucha confianza se tenía, no había una medida en la cual podían controlar, monitorear la situación. Compensación de transacciones de deudas con acciones de la compañía, ¿no? Una consideración de relaciones inusuales o no esperadas. Se desempeñaban los procedimientos ahí para lograr el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, ¿no? Es tan impresionante como hasta el control interno dentro de la empresa se había coagulado. Considerar las relaciones inusuales o no esperadas que puedan, ¿no? Indicar riesgos de qué? De representación errónea, ¿no? Errónea, ¿no? La importancia relativa debido al fraude. Interesante. No reportar en los estados consolidados compañías de las que controlaban, ¿no? No se reportaba, ¿no? Se confiaba y se trataba de entender que estaba yendo muy bien. Consideración de relaciones inusuales o no esperadas. Desempeñar procedimientos analíticos para lograr el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, ¿no? Ya lo veníamos mencionando, ¿no? Considerar las resoluciones inusuales o no esperadas que puedan indicar riesgos de representación errónea, la importancia relativa debido al fraude, ¿no? Vamos a ver más ítems. Correcciones de resultados a partir de 1997, ¿no? Se había tratado de confiar mucho de que todo estaba yendo bien, pero bueno, aquí vemos también, ¿no? Los procedimientos y las actividades no realizadas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la NIA, ¿no? Aquí, consideraciones de relación inusual no esperada. ¿Qué es las recomendaciones, ¿no? Que no se han realizado? Era pues desempeñar pues, analíticos para lograr entendimiento de la
entidad y su entorno, incluyendo su control interno, obviamente, porque es un ente que fiscaliza, ¿no? ¿Qué cosa fiscaliza? Que la empresa esté marchando bien. Considerar las relaciones inusuales o no esperadas que puedan indicar riesgos de representación errónea, la importancia relativa debida al fraude. Interesante. Importante ese rol, o fue el rol en este caso de la empresa Enron, ¿no? Dentro de este caso, ¿no? Porque el control interno, podríamos decir que también se hacía de la vista gorda, ¿no? Hacer averiguaciones, ¿no? La NIA 240 nos dice que debíamos hacer averiguaciones con la administración. ¿Y cuáles son las actividades que no se realizaron? La evaluación de la administración de riesgo de que los estados financieros puedan estar representados erróneamente de una forma de importancia relativa debida a fraude. No, no se realizó esta actividad. Luego tenemos actividades que también no se han realizado el proceso de la misma para identificar y responder los riesgos de fraude en la entidad, incluyendo quiera, ¿no? Riesgos, ¿qué cosa? Específicos de fraude que la administración haya identificado o saldos de cuenta, clases de transacción, acciones para los cuales es probable que exista un riesgo de fraude, ¿no? O sea, no había, se podría decir, un balance de la cual se rendía y que el mismo control interno se introducía para poder ver que la empresa estaba marchando bien. ¿Por qué? Porque también estaba coagulada. La comunicación de la administración sí la hay en los encargados del gobierno respecto de sus procesos por identificar y responder a los riesgos de fraude en la entidad, ¿no? Otro de los problemas que también el socio encargado del trabajo tenía las oficinas instaladas en el mismo edificio de Enron. Increíble, ¿no? La mía nos dice que debíamos ¿no? considerar que debían haberse considerado los factores de riesgo de fraude, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que no se hizo, ¿no? La necesidad de cumplir las expectativas de terreno para obtener financiamiento adicional de capital puede crear una presión de fraude. Eso no lo tomaron en cuenta, ¿no? Al igual que la concesión de bonos importantes, si cumplen metas poco realistas de utilidades, puede crear un incentivo para cometer, ¿no? fraude. Luego vemos un ambiente de control poco efectivo. Puede crear una oportunidad para cometer fraude. Así es lo que veníamos diciendo, ¿no? El control interno de la empresa Enron está más enfocado también en qué, bueno, en favorecerse, se podría decir en este caso, ¿no? Haciéndose de la vista gorda, ¿no? Bueno, decían, bueno, lo que dice la gerencia general, eso lo vamos a hacer, y bueno, sí, está bien, ¿no? No había informes de las cuales no, este control interno mostraba para mejorar la empresa y más que todo de decir la verdad, ¿no? Inclusive hasta los mismos funcionarios de auto realizaban actividades relacionadas con las finanzas y Contraloría de Enron, ¿no? Entre la empresa, ¿no? Que había, realizaban, dice, actividades relacionadas con las finanzas y Contraloría de Enron. O sea, en conclusión, la Contraloría de la empresa Enron, ¿no? Estaba, ¿qué cosa? Coagulada, ¿no? Había fraude. La necesidad de cumplir las expectativas de tercer financiamiento adicional de capital puede crear una presión para cometer esto, ¿no? Debieron hacer estas actividades, pero no se hizo, pues. La concesión de bonos importantes cumple metas poco realistas de utilidades puede crear un incentivo para cometer fraude, ¿no? Un ambiente de control poco efectivo puede crear una oportunidad para cometer fraude. Así es, ¿no? Y acá estamos viendo el último punto, ¿no? Cercana relación con la política estadounidense, tan amistad con dirigentes políticos. Es más, ¿no? Eh, Se podría decir que la empresa Enron, por su inmensa magnitud, ¿no? En sus bonos, en sus acciones que había incrementado, hasta los políticos, ¿no? ¿Qué había pasado? También se habían coagulado porque le sacaban un beneficio también a esta empresa, ¿no?
¿Qué nos dice la NIA? La NIA nos dice que es consideración de factores de riesgo de fraude. Obviamente, la necesidad de cumplir las expectativas de tercero para obtener adicional capital puede crear una presión para cometer fraude. La concesión de bonos importantes, si se cumplen metas poco realistas, puede crear un incentivo para cometer fraude. Un ambiente de control poco efectivo puede crear una oportunidad para cometer fraude. Correcto. En conclusión, a ver, esta empresa se sabía que ya estaba yendo muy mal. Sin embargo, ¿no? Control interno se hizo de la vista gorda, pero ¿quiénes respaldaron esto? Hasta los políticos, ¿no? O sea, hubo una maquinaria, ¿no? Que controlaba en este caso también los Estados Unidos, que también se coagularon con esta empresa para beneficio personal, ¿no? Dejando de lado, ¿no? Los funcionarios, ¿no? De control interno que tenían que hacer, ¿qué cosa? La auditoría correspondiente e informar, ¿no? De que obviamente la empresa había decaído. Pero sin embargo, pues jugaron un papel importante para ellos cometiendo un gran fraude, ¿correcto? En beneficio de cada uno de ellos, ¿no? Personalmente. Bien, un caso muy conocido, ¿no? Referente a Enron, ¿no? Bueno, y eso ha sido todo el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a la profesora de gestión que nos comparte sus conocimientos, ¿no? Y bueno, ¿no? Concluir con este tema de fraude y error en las empresas, ¿no? Que es muy importante que debemos nosotros impedir. Para eso existe la Oficina de Control Interno, ¿no? Para buscar la forma de cómo contrarrestar las debilidades y convertirlas en qué? En oportunidades para el bienestar de la empresa, ¿no? O de la organización. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.